Muy buenas tardes, estimados suscriptores. Bienvenidos a Asesores Especializados. Estamos hoy con un súper invitado, Eder Alexis Gómez Cárdenas, abogado, magíster en Innovación, Derecho Digital y Legal Tech. Y hoy tenemos un tema muy interesante para poder eh, profundizar sobre esos cambios de Legal Tech que trae en el campo de la construcción. Pero antes de iniciar, te quiero invitar a que te suscribas, a que compartas, a que cualquier duda la dejes en los comentarios y con gusto la abordaremos. Quiero iniciar partiendo, Eder, primero de agradecerte por estar en este espacio y quiero que te presentes, a qué te dedicas, qué haces, en dónde vives acá en Colombia y por supuesto, lo más importante, qué aportes podemos darle a nuestros suscriptores con respecto a las nuevas tendencias del Legal Tech en el sector de la construcción. Bueno, Maite, muchas gracias por la invitación. De verdad agradezco que me hayas invitado a este espacio tan importante donde pues se hacen estas divulgaciones al público de estos cambios y pues se brindan estas herramientas a la ciudadanía para que entiendan un poco el contexto en que estamos, tanto en lo legal y pues también en pues la práctica de las distintas profesiones, en cómo el derecho y el legal tech en general permean todas las aristas de la vida. Bueno, ¿quién es Eder Gómez? Eder Gómez es un abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Administrativo del Externado y hasta ahora, solo a una, magíster en Innovación en Derecho Digital y Legal Tech de la Universidad Sergio Arboleda. De por sí, pues desde el 2018 yo me vengo desempeñando como abogado litigante, pero también como asesor de distintas empresas. He estado involucrado en el sector de la construcción con PSG Constructora aquí en el departamento de Santander y con Versara Soluciones, que es una compañía de financiamiento que pues da créditos de bajo monto a pues las distintas poblaciones del área metropolitana de Bucaramanga. Como se puede intuir, pues evidentemente resido en este momento en la ciudad de Bucaramanga y pues en este momento soy director jurídico de PSG Constructora, que pues digamos que es la labor que más tiempo me demanda en este momento y a la cual estoy como más dedicado. No me alegra que hayas aceptado nuestra invitación y como tú lo dijiste, es una realidad que el Legal Tech involucra de manera transversal a todas las áreas y hasta el mismo ciudadano de a pie que termina usando herramientas y mecanismos de identificación que tienen inmersas nuevas prácticas de Legal Tech y no sabe. Y por eso en el canal lo que propendemos es poder dar a conocer estas nuevas herramientas y la manera en cómo en nuestras labores diarias se viven desarrollando. Podríamos entonces partir inicialmente para arrancar un poco, para ti que en qué el legal text primero, cómo se define y cómo se podría aplicar en el sector de la construcción teniendo en cuenta que es un ejercicio que haces a diario, es tu labor y por supuesto en qué puede llegar a impactar a la comunidad en general. Bueno, en esto hay que tener en cuenta que Legal Tech básicamente pues hace referencia a la aplicación de procedimientos que son legales y jurídicos a través de medios tecnológicos, ¿sí? Digamos que no es solamente ir a temas de automatización y de ahorro de tiempo y costos, que pues sí son beneficios bastante importantes del Legal Tech, sino también pues a temas de simplificación y pues digamos que ya nos metemos un poco en el terreno legal design y el legal design thinking para pues hacer, digamos, estos trámites de pronto más amigables de cara al ciudadano. En el sector de la construcción pues pasa evidentemente eso. Digamos que hay avances tan pequeños como, digamos, firmar promesas de compraventa o firmar contratos de fiducia o pues, digamos, cualquiera de estas ramas contractuales, tanto internas como externas de la empresa, que pueden realizarse pues mediante plataformas virtuales diseñadas para eso. Nosotros manejamos un software que se llama Ticon, que Ticon es una plataforma que nos permite pues llevar control en temas contables, en temas de obra, en temas de contratación, en temas de pólizas, pues como para tenerlo todo en una especie de dashboard que pues permita a gerencia tener como un control más específico de qué se está haciendo, cuánto está costando, cuánto se está demorando.
Y pues digamos que también hemos adoptado cosas tan simples como las firmas electrónicas, que esas firmas electrónicas y las firmas digitales resultan fundamentales para adquirir derechos y obligaciones hoy en día. Entonces, digamos que más allá de la simplificación, también digamos que lleva consigo ese componente de control y de seguimiento de calidad de los datos para pues tomar decisiones. Ya hablamos pues de gerencia más integral, pero que va muy relacionada al ámbito legal. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, estas herramientas han transformado tanto la práctica interna de la compañía como también el modelaje o la manera en que se gestionan esos contratos internamente en los proyectos de construcción. Sí, sí, podremos decir que sí. ¿Por qué? Porque es que, digamos, yo llegué hace 4 años de lleno a la empresa donde estoy. En esa empresa todo era como, venga, hagamos un contrato con este formatico aquí de hoja Minerva, un contrato de obra por X millones de pesos y pues nada, yo lo negocio con el contratista de palabra, ¿sí? ¿Qué generaba eso? Generaba en muchas ocasiones que hubieran errores, generaba en muchas ocasiones que tanto el ingeniero residente como el ingeniero director de obra hicieran cambios y no avisaran o se autorizaran cosas como, no sé, solicitar materiales de menor calidad o, digamos, materiales con otro tipo de especificación, cual si fuera pues una obra civil de un particular que pues de por sí no implicaban un riesgo o mm, digamos, una vulneración de garantías fundamentales o de lealtad contractual al cliente, sino que pues podría generar distintos inconvenientes posteriores en temas de administración del dinero, en temas de administración del material, en temas de ejecución de la obra, que pues resultaban en perjuicio pues de la empresa como tal. Entonces eso daría lugar a poder indicar que esta herramienta o el uso del Legal Tech en la práctica diaria de la labor de la constructora disminuye en gran medida esas disputas que pueden terminar bien sea en conciliación o litigios en el sector de la construcción, porque lo blinda un poco más. ¿Qué dirías tú al respecto? Claro, claro, porque es que en últimas ya teniendo una parametrización, podemos tener claras las previsiones que hacemos respecto de distintos riesgos. Pues como tú sabes, en la práctica legal, tú sabes que tienes que manejar la teoría de la previsión y de la imprevisión, ¿sí? Tú sabes que tienes que manejar ciertos riesgos que son previsibles, ciertos riesgos que son manejables, que son inherentes a la actividad que tú estás desarrollando con el contrato, otros que pues ya son temas macro que uno no controla, sí, o sea, que se disparó el dólar, que nos vino una pandemia, que etcétera, Caso etcétera. fortuito, que es la situación. Exactamente, que ya entran en las esferas del caso fortuito y la fuerza mayor. Y pues digamos que teniendo una previsión clara de qué es a lo que nos enfrentamos en el sector de la construcción cotidianamente, podemos dar, digamos que cierta seguridad y cierto blindaje a pues a las operaciones que realiza pues el contratante, que en este caso pues termina siendo quien desarrolla el proyecto. En ese sentido, entonces, el Legal Tech llega también para automatizar en gran medida todo el proceso o la dinámica de la construcción de tal manera que termina siendo beneficioso sin el reemplazo de mano de obra, o si tendría un poco el tema de reemplazar a las personas o al equipo de trabajo que tienen ustedes en la compañía. Ten en cuenta que aquí ya nos metemos un poco en un terreno pantanoso, que ya raya de pronto con la sociología, con esa ingeniería social, pero que pues ayuda a dilucidar que, bueno, en primer término, esas herramientas usan inteligencia artificial. Usan inteligencia artificial ¿para qué? Para esa misma parametrización y para la realización de operaciones. ¿Qué pasa? Si tú miras a fondo, nosotros desde el siglo pasado veníamos acostumbrados a que los empleos y las compañías tenían ciertas labores administrativas que eran repetitivas, que simplemente eran una rutina, ¿sí? De pronto nuestros padres sí tuvieron un empleo donde sencillamente lo que tenían que hacer era ir a enroscar una pieza en otra de una fábrica y se la pasaban enroscando piezas todo el día y después a los 40 años les daba túnel del carpio por enroscar tanto. ¿Qué pasa ahora?
digamos, en las empresas, en su mayoría, pues se tenía la costumbre que, bueno, que primero que había que imprimir todo en papel, que quien revisaba entonces, pues tachaba ese papel con un lapicero, no, cámbiele esto, quítele esto, no sé qué, no, yo no negocio eso así, póngalo de esta forma, etcétera, etcétera. Vuelva y páselo al jefe otra vez. El jefe nunca tenía tiempo porque el jefe se la pasa en X y Y reunión o se la pasa en X y Y diligencia todo el día. ¿Y qué ocasionaba todo eso? Que un contrato que tranquilamente puede hacerse en 2 horas terminaba demorándose una semana. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo ahora y digo, bueno, este es el formato, revisamos el formato entre 3 o 4 personas que son quienes firman y quienes nos vemos involucrados en los procesos de negociación. Le montamos unas etiquetas en las que sencillamente el sistema nos va a detectar Exacto. cuáles son los datos que va a reemplazar para esa impresión del contrato. Y aparte de eso, nos ahorramos el trámite notarial usando una plataforma de firmas digitales, llámese DocuSign, llámese Authentic, llámese la que sea. Certicámaras, la que sea. Exactamente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo las cosas más rápido, pero hay que tener en cuenta algo, ya que voy con ese análisis y por qué digo que de pronto raya en la sociología, porque la gente piensa como que, ay, no, entonces ahora como la máquina hace eso, entonces me van a reemplazar. Y no, pues hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial, simplemente nos ayuda a hacer las cosas más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo libero a personal administrativo de esas labores operativas y repetitivas, sencillamente los voy a tener disponible para otras cosas que me generen más valor. No tengo que cambiar la planta de personal en la empresa, no tengo que despedir a nadie. Simplemente estoy optimizando tiempos y estoy usando la gente de una forma que pues me genere una productividad mayor. En ese sentido, entonces, realmente la automatización lo que ayuda es a mejorar la planeación en los tiempos de ejecución de las labores, mejorándola e invirtiendo a través de esa supervisión de la aplicación de inteligencia artificial o de la aplicación del método tecnológico de desarrollo de LegalTech para poder validar que sí lo estén haciendo bien o mejorando otros procesos que sí requieren el intelecto realmente del ser humano. Exactamente, porque digamos que esas labores operativas pasan a ser labores de análisis. Realizando ese análisis con una persona que esté medianamente cualificada, pues tú te ahorras muchos dolores de cabeza, porque evidentemente la máquina en algún momento se va a equivocar, la máquina va a delirar, Correcto. la máquina siempre va a tener que, pues, o siempre va a necesitar más bien una supervisión humana para poder realizar las labores que cotidianamente realiza a la velocidad que las realiza de una forma adecuada. Bueno, me gustaría arrancar esta segunda parte de la entrevista entendiendo un poco cómo a través del Legal Text y la manera en que se puede lograr que en los proyectos de construcción podamos tener una transparencia y un cumplimiento de acuerdo al marco normativo en Colombia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, hay que tener en cuenta algo, que es que digamos que no es tan fácil que el Legal Tech penetre ahí, pero no imposible. Digamos en el sentido de que, ¿qué pasa? En muchos municipios tenemos o bueno, existe cierta dualidad en general. ¿Qué pasa? Dependiendo de la categoría del municipio, el municipio se organiza autónomamente para, pues, suplir sus propias necesidades, ¿sí? Uno de los principios constitucionales del ordenamiento territorial implica que, pues, haya esa autonomía territorial que en consonancia con la ley nacional permita a cada comunidad gestionar sus propios asuntos. Nosotros venimos de un centralismo algo férreo que tenía la Constitución del 86 y aún después de 30 años de tener la Constitución del 91, a mucha gente todavía le causa repelús el hecho de que se hable de autonomía territorial. Pero ¿qué pasa? ¿Y a dónde voy con todo este galimatías? A que, pues dependiendo del municipio, uno se va a encontrar dos instituciones que a la final uno no alcanza a entender cuál de las dos puede llegar a ser peor. Una, que son las secretarías de planeación, que hacen las veces de expedidoras de pues, las distintas licencias urbanísticas en el municipio. Y en los municipios donde no es la Secretaría de Planeación o la Secretaría de Infraestructura, que también puede pasar, son las curadurías. Yes.
¿Qué pasa con las curadurías? Las curadurías tienen el mismo problema de las notarías. Manejan sus tiempos como quieren, entienden las leyes como quieren y hacen lo que quieren. Resulta difícil ejercer en el campo si se encuentra con esta práctica. Claro, si evidentemente, pues tú encuentras que de pronto una curaduría en Bogotá, por dar un ejemplo, o en Medellín, te puede dar una licencia en una semana, en Pitalito Huila puede dártela en 2 meses. En Soledad Atlántico puede dártela en un mes. En Barranca Bermeja, Santander puede dártela, sabrá Dios cuándo. Entonces, por una parte, digamos que hace falta como esa parametrización a las curadurías, como de pronto se está intentando hacer con las notarías. Primero, para automatizar situaciones como las subdivisiones o las declaraciones de construcción en suelo propio o trámites tan simples como un concepto de uso de suelo, que en muchas ocasiones, pues dice uno, venga, o sea, si esto es una vaina que simplemente atiende unos lineamientos generales a la que solo hay que introducirle ciertos datos, ¿por qué se demoran tanto para darla? Digamos que en Bucaramanga se tuvo un avance significativo porque Bucaramanga daba los conceptos, o pues da los conceptos de uso de suelo de manera instantánea, ¿sí? Cosa que, digamos, si yo me voy aquí al lado del área metropolitana, un municipio que se llama Lebrija, que es donde está el aeropuerto de Bucaramanga, es un problema para que planeación te dé un concepto de uso de suelo, que son dos hojitas diciendo, oiga, de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, usted aquí puede edificar y ejercer estas actividades, comercial, residencia, etcétera, etcétera, Pero etcétera. ahí hay otro elemento que quiero sumarle a lo que tú nos dices y es que en muchos municipios, diría me atrevería a decir casi un 80%, ni siquiera ese plan de ordenamiento territorial está actualizado a la realidad de la Del comunidad y en el contexto. Ha sido antiquísimo, no ha tenido interés político ni de la entidad ni de los cabildantes por discutirlo en la manera en que se crece demográficamente, en la manera en que se organiza a través de ese plan de ordenamiento territorial, generando también ese retraso. Y en ocasiones me voy mucho más allá de lo que tú acabas de decir. La gente desarrolla proyectos de construcción sin licencia, sin ni siquiera un uso de suelos, sin ni siquiera un permiso. Y en los instrumentos públicos aparece lote, o sea, de máximas, o sea, está el lote con todos sus linderos y ni siquiera la construcción está legalizada. No, mira que por lo menos en un caso cercano nos dimos cuenta de algo. Es una casa en el municipio de Barranca Bermeja que tiene casi 40 años de haberse construido. Y nos dimos cuenta que tanto esa casa como todo el barrio tienen un pequeño problema. Se enajenaron y se registraron como solo lote cuando habían casas. ¿Qué pasa? Esa era una finca y la constructora sencillamente lo que hizo fue que, bueno, tenemos esta finca, loteemos, licenciemos estas vías y vendamos eso como lotes Pare, urbanizados. pare de contar. Y la gente recibió su escritura, su instrumento público y todo aparece como lote. Todo aparece exactamente como lote. Entonces, claro, si tú, por lo menos, si tú miras una escritura pública de una casa, te dice, no, eh, una casa de 2 plantas ubicada en la dirección tal, con calle tal, que consta de 2 baños, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, etcétera, ta, ta, ta. No, esa solo dice el predio ubicado en tal sitio que tiene estas dimensiones por el norte, por el sur, este, oeste. Ya, hasta ahí llegó. Claro, muchas veces, digamos, las personas después van a vender esa casa o pues el lote que está legalizado con la casa que tiene construida y sencillamente lo que dice es como, venga, señora Maite, yo voy a comprarle a usted su casa que está en el barrio Salamanca de Soledad. Esa casa tiene 10 por 20 de fondo. Es un caso no. Y usted la tiene bien arregladita, bien bonita, tal, no sé qué. Pero cuando yo voy a la oficina de catastro de Soledad, venga, aquí aparece el lote. Y yo a usted lo va a pagar con un crédito. Y el banco lo primero que me va a decir es, venga, ¿y eso tiene declaración de construcción en suelo propio al menos? No la tiene. Así es. Si tú miras el certificado de tradición y libertad, uy, ¿qué pasó? Aquí solo aparece un lote.
Pero mira, voy a contar a propósito de este comentario una asesoría que hace muchos años realicé en la compra de un inmueble y tú me estás hablando de un predio en una finca y yo voy a llegar a decirte que en Barranquilla hay zonas en las que el anterior instituto de crédito, que era en Bogotá, que era vivienda de interés social, entregó, no voy a decir el nombre, muchos ya sabrán cuál es, entregó predios de interés social loteados, aparecían como lote y eran casas. Y esa venta de esa nos generó cuánto problema había tan así que el dueño a lo último dijo, tumben toda esa vaina que voy a construir. ¿Por qué? Porque realmente su compra, que la hizo sin mediar un abogado, la compró fue como lote y le tocó hacer todo el proceso desde licenciamiento para poder hoy tener una construcción de 2 pisos, pero le tocó tumbarla toda porque no cumplía de ninguna manera con el plan de ordenamiento territorial. Y tú me estás hablando de que fue una constructora, yo te estoy indicando que fue una entidad del Estado. Peor aún. O sea, hasta dónde la mala praxis del derecho ha generado grandes inconvenientes y por desconocimiento de los ciudadanos no logran visionar el problema jurídico que se les presenta, porque esto trae infinidad de eventos. Por ejemplo, te voy a decir, si es un edificio, el dueño no va a decir, túmbelo y vuelvo otra vez a construir, venga a Ay, legalizar ese no. edificio. Es un problema jurídico grande. No, y mira que pasa algo curioso, que fue algo que pasó aquí en Bucaramanga también. Resulta que las personas van y adquieren un lote urbanizado, un solo lote, legal, no es nada pirata, no pasó nada, no es como en el caso de aquellos asentamientos humanos donde después de mucho tiempo el Estado les legaliza el predio y que igualito aún así queda como predio, no queda con las casas o las viviendas así sea de madera que construyen ahí, eso no aparece por ningún lado. Sencillamente lo que dicen es como, oiga, usted adquirió ese predio, usted paga según el avalúo catastral, ¿verdad? Un porcentaje del avalúo catastral. Correcto. Entonces, en catastro eso está registrado como el predio. Pero resulta que el señor, como era una persona que tuvo los recursos, por X o Y razón, le dio por construir un casononón de 4 pisos. Construyó ese casononón de 4 pisos, nunca subdividió, tiene hasta servicios públicos separados con las 4 matrículas, tiene hasta un reglamento de propiedad horizontal para definir cómo está Administración. conformada esa unidad de vivienda, pero solo hay una matrícula inmobiliaria, solo hay un impuesto predial. ¿Y qué es lo que hacían? Cogía y partía en 4 el valor y cada uno pagaba lo que le correspondía y ya, todos felices. Porque aparte de eso, vendía con cartaventa los apartamentos que se hizo. Como ese hay 8.000 casos, Sí, los claro. que tú te imagines. Pero ¿qué pasó? Resulta que empezaron a hacer actualización de catastro y cuando llega el funcionario de catastro y dice, venga, pero es que aquí dice que esto eran lotes y yo aquí toda la cuadra la veo con casas de 3 y 4 pisos. ¿Qué pasó? Y empieza uno pues a revisar y bueno, tienen piso en cerámica, tienen paredes espatuladas, tienen cielo raso en yeso, tienen ta, 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 ta. Casas divinas, hermosas, bonitas. ¿Y usted qué hace pagando como si fuera lote? No les dijeron nada, porque igual pues tampoco les compete, le competiría al inspector de policía buscar esa infracción urbanística y eso es un problema. Al otro año les llega el impuesto. Disparado con el catastro multipropósito. Exactamente. ¿Y qué pasó? Concejales populistas después diciendo, ¡ay! Es que eso es un atropello, es un abuso. O cogían después a la pandemia, es que acabamos de salir de una pandemia y no sé qué, y como que, Y venga, empezaban a indicar que había un mal cálculo y que había un mal uso normativo para poder hacer el cálculo multipropósito, pero que realmente en el fondo el problema estaba en que no estaban declaradas esas obligaciones. exactamente. ¿Y qué pasó? Que suspendieron el cobro con el Consejo de Estado varias veces, como 3 o 4 veces. Eso fue en la alcaldía de Rodolfo Hernández. Y ahora que llegó el que estaba antes, acumulados todos.
paguen eso, porque al fin de a, cuentas era lo que se debía hacer. a lo que se debe hacer. Pero digamos que para que la gente no se nos confunda y entienda hacia dónde estamos yendo, es que todas estas cosas pueden evitarse con una sede virtual. Todas estas cosas pueden evitarse con trámites que tranquilamente se pueden hacer en línea. O sea, porque es que imagínate, cosas tan simples como la asignación de subsidios. Si tú quieres algo del Sisbén, tú tienes que ir hasta la oficina del Sisbén y llenar el formulario a mano. Y ahí Y es cuando entregar, yo digo, y entregar los papeles en físico y ahí los colocan en un rumo de papeles, no hay digitalización, no hay control, tú vuelves a los 3 meses y ya el documento no está, no aparece, nunca se registró. Si tuvo suerte entró, si no, no. Y estamos hablando de Sisbén. Ahora te digo algo. ¿Y qué sucede entonces con instrumentos públicos que a veces, y diría que en un gran porcentaje, ni siquiera puedes acceder al registro actualizado de la matrícula, porque hay lugares en que no está digitalizada también la matrícula inmobiliaria? Entonces, exactamente. Y mira, mira que pasó algo muy chistoso acá en Santander, que es que hay un municipio que se llama San Andrés, que queda que como a 5 horas de aquí de Bucaramanga, en carro, porque bueno, es una vía de difícil acceso, etcétera, etcétera. Pero allá hay un círculo registral, hay una oficina de registro de instrumentos públicos. Cuando tú buscabas una matrícula de allá, ¿sabes qué te salía? San Andrés Isla. un- diríamos un homónimo de, Pero, o sea, una cosa que tú dices como que ven, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Sí, de efectivamente, cuando Santander. parametrizaron la información en Bogotá, entendieron que era ese San Andrés, no el de acá. Dios, hasta la parametrización. Pero bueno, me gustaría retomando un poco el tema, creo que nuestros suscriptores pueden entender, pueden entender el tema, llegando al punto de poder indicar que las innovaciones tecnológicas de LegalTech que han impactado el mundo de la construcción, ¿cuáles creerías tú que han sido las más relevantes hasta este momento? Porque ahorita estamos hablando y hay miles y miles que están nuevamente saliendo, lanzándolas como tal a nivel Latinoamérica. ¿Cuáles creerías tú que es la que está impactando más? Mira, hay una que está relacionada, que es pues de la que se habló hace unos días con el compañero Víctor, que son iniciativas como LegalVerse, que pues están facilitando mucho los trámites notariales que tienen mucho que ver con registro y con el sector inmobiliario. Pero digamos que en este momento que se haya ejecutado puntualmente, estamos hablando de iniciativas públicas como la Carpeta Ciudadana Digital, que sirve para algunos trámites, debería servir para todos, pero por ahora sirve para algunos trámites. Pero están Eh, mirando, no, Ministerio de las TIC, hago la salvedad ahí, disculpa que te interrumpa, que Ministerio de las TIC está indicando que las entidades públicas tienen que empezar a digitalizar, a parametrizar a través del acompañamiento de Mintic de todos los servicios ciudadanos. Por lo tanto, claro, podrán poco a poco ir aumentando. claro, es una ejecución paulatina que va, pues, digamos que inmersa en la iniciativa de .gov.co, que es, pues, no sé si de pronto algunos de nuestros espectadores habrán dado cuenta, que, pues, ahora cuando uno entra a la página de los municipios y los departamentos sale un banner azul arriba. Ese banner azul arriba, pues nos indica que pues ya está empezando, por lo menos parcialmente, a acatarse los lineamientos de .gov.co. Pero Correcto. ¿a qué nos llevó eso? A que, digamos, está esa unificación con la carpeta ciudadana digital que pues permite hacer ciertos trámites, tanto de seguridad social como trámites administrativos, e igualmente podemos tener iniciativas como el REDAM, que el REDAM es ese registro de deudores de alimentos que, pues, si no tenemos ese paz y salvo, pues es imposible realizar una compraventa de un inmueble. Entonces, digamos que han sido impactos mínimos desde la iniciativa pública y en temas de trámites. Em, Hay otros impactos que pues, pueden considerarse mínimos, que son los que hablábamos hace poco, que es el tema de la parametrización y automatización de los contratos. Es más, hay constructoras que usan smart contracts pues, para el tema de las promesas de compraventa y demás, que pues digamos, yo tengo mis reservas con los smart contracts por temas de que no entienden de pronto algunas áreas de imprevisión,
También está pues el tema pues de las firmas digitales que ha impactado pues en general a todo el sector contractual, independiente de la naturaleza de los contratos o digamos, de la calidad de quien suscriba esos contratos, pero que como hablábamos al principio nos da esa posibilidad de agilizar en tiempos y en costos temas como la suscripción de un contrato, ahorrándonos la ida a la notaría, ahorrándonos los derechos notariales. Sí, lo siento por los notarios, pero hay cosas que pues hacen que ir a una notaría sea muy dispendioso. Igualmente, esta automatización pues nos permite tener ese control, ese seguimiento, esa productividad o esa producción de datos que nos permitan pues medir efectivamente la eficiencia de los recursos humanos, financieros y pues en materiales que pues nos permita pues llevar a cabo ese seguimiento. Pero a corolario de esto, o digamos en esa misma línea, yo lo que estaba tratando de decir, pues con todos estos ejemplos que vimos de eso, que son cosas que no deben pasar, pero que pasaron, son, digamos, aquellas relacionadas a, pues, el establecimiento de sedes virtuales, al establecimiento de formularios únicos, que ya los hay y que simplemente en este momento son un papel que imprimen las curadurías para otorgar la licencia, ¿sí? Que es algo que yo debería poder llenar en línea y adjuntar, no sé, si voy a adjuntar un plano para una licencia, podría hacerlo en formato DWG, que es el formato de AutoCAD, o en formato PDF, para poder realizar mi erradicación. No, tengo que llevar allá el formato impreso Y en un CD, tamaño pliego. y un CD, además. O sea, Exactamente, piden todo, la digitalización allá no ha llegado en ese sentido. exactamente. Pero Eh, entonces, me hacen notificaciones en correo electrónico, me publican en la página web la licencia, pero venga, o sea, ¿por qué todavía tengo que ir allá a hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer un pago en línea? ¿O por qué no encuentro algo tan simple como un datáfono? Porque tengo que pagar todo en efectivo. Entonces, hasta dónde la bancarización tampoco ha llegado a estos? exactamente, igual que en las notarías. Esto va muy relacionado con las notarías porque es que se dan la mano. Sí, tienes toda la Y razón. al final del cuento, yo lo que quiero decir es, vengan, hasta el momento en que no tengamos una sede virtual que nos automatice notificaciones vía digital, que nos permita erradicaciones vía digital de una manera óptima y amigable con el usuario y que haga que se puedan cumplir los tiempos estipulados en las normativas urbanísticas para la expedición de licencias, no vamos a tener un avance significativo en Legaltech para la construcción. ¿Sí? Porque en últimas una licencia, ¿qué es lo que hace? Una licencia dice, sí, se aprueba realizar esto y esto con estas condiciones y sirven de insumo estos planos. En Pero el si yo muestro plazo, la en sola el licencia, plazo, en el plazo que corresponde, porque esa es otra circunstancia claro, de esas licencias que tienen un plazo. claro, pero muchas veces, ¿qué me puede pasar? Que me llega un inspector de policía a la obra y me dice, no, muéstrame papeles. Aquí está la licencia. Sí, yo puedo imprimir la licencia porque sé que las licencias son tres, cuatro hojas que yo se las muestro. Llévese la copia, tranquilo, no pasa nada. Pero me dice, y los planos, y las medidas, y el levantamiento topográfico, y no sé qué. Espere, señor inspector, toca que entre aquí a la oficina de la obra y yo le muestro los pliegos. No, pero es que yo necesito copia. Oiga, hágame un favor, llame a la oficina. Oiga, hágame un favor. ¿Qué? Busque tal y tal y tal plano, sáquele una copia y mándelo a la inspección. Increíble, Y increíble. eso sí, o sea, ¿sabes cuánto vale imprimir un plano en formato Sí, pliego? sí, sí, es cierto, es muy cierto. Y si te lo mandan a imprimir y te hacen correcciones urbanísticas, vuelva otra vez y saque el mismo plano, hágale las modificaciones, además de que eso incluye costos adicionales de los ingenieros, de la persona que hace el estudio de suelo, o sea, todos esos cambios generan unos costos que terminan impactando sustancialmente, uno, a la constructora o dos, al particular que está realizando ese trámite. Entonces, quisiera que me indicaras desde tu punto de vista qué desafíos y qué barreras podría encontrar, ya centrándonos un poco en lo que hemos dicho, este sector de la construcción en la adopción de herramientas o de mecanismos que tengan LegalTech. Bueno, en campo, contratistas y obreros mañosos. Desgraciadamente los hay. Aplica para funcionarios, aplica para obreros, aplica para todo el mundo. En segundo,
aún peor todavía, ingenieros mañosos y resabiados. Porque a pesar de que puedan existir las licencias y pueda tenerse toda la documentación, en muchas ocasiones terminan haciendo lo que se quiere. En tercer lugar, dueños y gerentes tercos. ¿Y tercos en qué sentido? No porque no sepan cómo hacer su trabajo de adecuada manera, sino porque no entienden que puede haber beneficios en procesos de tecnificación o en procesos de agilidad y seguimiento de las cosas. No entienden y no han dado como ese enfoque gerencial todavía a que pues las decisiones, tanto en lo legal como en lo administrativo, tienen que darse basadas en datos. Y al darse basadas en datos van a tener un mayor porcentaje de certeza o de acierto cuando se tome. Y en cuarto lugar, funcionarios dinosaurio, y pues los empaqueto con instituciones anacrónicas que todavía no han entendido que la digitalización, más que un lujo o una novedad, es una necesidad, tanto para el usuario como para la misma administración para poder ser más eficientes. Pero en este sentido, entonces, el papel del abogado en esa adopción tiene una transformación y no solamente del abogado, digámoslo, y tú lo acabas de decir, de todos los profesionales en o deciden adaptarse al cambio tecnológico, porque es un cambio tecnológico, o definitivamente continuamos en la edad de piedra y papel. ¿Tú qué opinarías sobre esa integración del Legal Tech con los profesionales de múltiples áreas, en especial pues nuestro gremio de abogados? Mira, como en todo proceso de novedad hay resistencia al cambio. En todo proceso organizacional va a tener una resistencia al cambio que va a representar o bien un retraso o, digámoslo así, serias dificultades simplemente por terquedad. Yo hace poco tuve la oportunidad de impartir, digámoslo así, una charla educativa a los participantes del curso concurso de la Administración Judicial que acaba de pasar. Y yo les comentaba esto, es como que, oiga, venga, o sea, esta es la hora y hay jueces que le dicen a uno que tienen que hacerse las audiencias presenciales, así sea en lo civil, porque ellos quieren. ¿Sí? El año pasado sancionaron a uno aquí en Santander por eso, un juez de un pueblo que se llama San Vicente de Chucurí, porque obligó a la, o sea, intentó hacer que sancionaran a un abogado y terminó fue sancionado él. ¿Y qué pasa, digamos, en el gremio de la construcción? En el gremio de la construcción hay muchos abogados que están acostumbrados a hacer pelietas y a ser tramadores con la gente. Entonces, ¿qué pasa? El abogado de por sí, y a mí me dicen que yo soy un espécimen raro en eso, porque es que yo, digamos, cuando tengo la oportunidad de ir a las obras o de ir a los conjuntos, pues yo o sea, yo empiezo a mirar como que, oiga, venga, aquí hay esta situación, ¿qué está pasando acá? Y empiezo hasta yo mismo, oiga, venga, ingeniero, oiga, maestro, venga, esto por qué está así, esto qué pasó acá, esto por qué lo están haciendo de esta manera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque digamos que se tiene mucho la concepción de que el abogado más teso, el abogado más bueno es el que va a juicio y siempre gana, o el que es más tramposo, o el que es más mañoso, o el que tiene las mejores conexiones. Y esa percepción cambió hace mucho tiempo, porque es que en últimas, uno en vez de estar metido en muchos litigios, lo que tiene que hacer es asesorar para evitarlos, bien sea para conciliarlos o bien sea para evitar que alguien inicie algo en el futuro, mitigar, gestionar ese riesgo. Eso es algo que muchas veces las personas no entienden, pero que en últimas, digamos que hasta que no cambiemos esa mentalidad de que tenemos que ser previsivos y de que tenemos que adoptar los medios y herramientas que nos proporciona esta sociedad del conocimiento para ejercer nuestras labores de manera adecuada, pues no vamos a tener un avance. Indiscutiblemente es necesario entender que prever uno las disputas que se puedan presentar desde el punto de vista de los abogados y utilizar los medios de resolución de conflictos para mediarlas en caso de que ya estén en curso, como también prepararnos para el cambio desde el campo tecnológico a través de algo que se denomina esa gestión del cambio. Decidir no es fácil,
Las generaciones están marcadas porque es una realidad. Las generaciones a lo largo de la historia, desde los baby boomers, millennial, generación Z, generación X, están marcadas por unas particularidades que también son referente de esas profesiones para no querer hacer cambios, de querer esperar que ser escépticos y no querer adoptarlas. Pero pues estamos preparados para algo que tan fácil cómo llegar a usar una wallet en Colombia termina siendo una necesidad también de explorar, de que no, algunos que no la conocemos y me declaro con ese escepticismo, tendré que llegar al momento de verme inmersa en la necesidad de implementarla. Pero entonces me surge una pregunta muy interesante y creo que mis suscriptores también lo dirán. ¿Qué pasa con esa privacidad y seguridad de los datos desde el punto de vista de la aceptación en el uso de herramientas de Legal Tech en el sector de la construcción? ¿Deben dudar? ¿Deben tener miedo? ¿Qué sucede con ese dato tan valioso que estamos entregando cada vez que nos sometemos al uso de estas herramientas? Bueno, por una parte, pues hay que tener en cuenta que hay datos que se clasifican según su naturaleza, ¿sí? Clasificados según su naturaleza, digamos, están públicos, están el nombre, está la cédula de ciudadanía, está los instrumentos públicos, es decir, folio de matrícula, cédula catastral y efectivamente a quién pertenece X, Y, Z predio, ¿sí? Em, y otra cosa muy distinta es, digamos, yo por cuánto compré ese predio, yo por cuánto vendí ese predio, yo cuánto debo de ese predio, cuánto le debo al municipio. Ese tipo de situaciones es con las que hay que tener cuidado. Pero ¿qué pasa? En últimas, hay que tener en cuenta que consuetudinariamente y por efectos tributarios, las constructoras tienden a hacer uso de fiducias de administración y fiducias inmobiliarias para llevar a cabo los proyectos. ¿Esto es por qué? Porque una fiducia es como una bolsa donde tú metes cosas. ¿Qué metes ahí? Metes efectivamente el terreno donde vas a construir todas las unidades inmobiliarias resultantes de lo que hiciste, bien sea solo urbanizar o sea algo construido, y el patrimonio con el que vas a desarrollar la construcción. ¿Por qué? Porque muchas veces las constructoras lo que hacen es expedir créditos constructores. No construyen con su propio patrimonio, sino con créditos constructores. Y pues en última es como que estoy trabajando con la plata de otro en una bolsa que no está con lo mío y que pues digamos brinda cierta seguridad. Pero aparte de brindar cierta seguridad en ese ámbito tan simplista, hay que tener en cuenta que las fiduciarias digamos que son instituciones algo curiosas, porque si hay instituciones quisquillosas en Colombia, me atrevería a decir yo que son los bancos y las fiduciarias. Y las fiduciarias se cuidan mucho en estos temas de seguridad de la información, en estos temas de privacidad de datos y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos, al igual que uno, están trabajando con el dinero de otro. Y al trabajar con el dinero de otro, pues se vuelve más grave que yo pierda el dinero de otro cuando pierda mi propio dinero. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Uno firma autorizaciones de tratamiento de datos, hay políticas de tratamiento de datos tanto en las constructoras como en las fiduciarias, como en las entidades bancarias, que pues obligan a que desde esa arquitectura TI en la que se maneje esa información, en la que esté alojada esa plataforma, pues tenga que contar con unas medidas mínimas que pues también están en concordancia con una circular de la SIC, cuyo número se me escapa en este momento, que habla qué mínimos tenemos que cumplir, que habla, de acuerdo a la ley 1581 del 2012 y de acuerdo al decreto 1343 de ¿Cuál es? 2013, si no estoy mal, ¿sí? ¿Cuáles son esos mínimos estándares que yo tengo que cumplir para resguardar los datos? ¿En mi calidad de qué? De responsable o mi calidad de ser ese gatekeeper o ese responsable de la información para cuando yo la vaya a ejecutar para algo. Es decir, aparte de la ley de habeas data financiero, aparte de la ley de protección de datos, aparte de la ley dejen de fregar, detrás de eso,
para poder cumplir lo que dice ahí, tengo a un ejército de ingenieros brindándome un firewall, brindándome los servidores, brindándome esos data centers donde está guardada toda esa información para que el usuario tenga tranquilidad. ¿Qué va a pasar? Mire, por lo menos lo que pasó hace más o menos 20 días con Encali. Con Encali tuvieron una situación de ransomware, ¿sí? En la que se vio afectada toda la plataforma, pero ¿qué lo salvó a ellos? Sencillamente ellos tenían copias en otro lado y restablecieron el sistema con esas copias. No todas las entidades tienen esa previsión, pero digamos que llevándolo a este ámbito concreto de las fiducias y las constructoras, pues todos tienen que invertir en TI, todos tienen que invertir en seguridad. A la gente no tiene por qué seguirle dando miedo, que es que si yo tengo una tarjeta de débito, porque hay gente que le tiene alergia a las tarjetas de débito, hay gente que le tiene alergia a Nequi, que supuestamente porque es muy inseguro, hay que dejarles claro como que, oiga, esto es el futuro. En un futuro no muy lejano, estamos hablando de 10, 15 años, lo más posible es que ya ni siquiera usemos efectivo. Entonces, Tú y yo que estuvimos en Europa, ¿cómo se paga el 99% de las cosas en Europa? Con tarjeta. con tarjeta, correcto. Con tarjeta Entonces, wallet. Había muchos compañeros que estaban haciendo pagos con wallet. eso. Perfectamente. Pero entonces, a mí me gustaría, de pronto, para contextualizar a nuestros suscriptores, desde tu punto de vista, y con esto cerramos esta maravillosa tertulia de Legal Tech o discusión de Legal Tech, sobre qué tendencias y qué desarrollos futuros creerías tú que podrías visionar a corto plazo o se anticipan en el uso del Legal Tech en el sector de la construcción. Mira, sedes virtuales en curadurías y secretarías de planeación e infraestructura. Y empezando por ahí, creería que sería como lo más básico. Em, Pero eh, quiero interrumpirte diciendo que sedes virtuales no es una página, y aclaremos, no es una claro, página virtual de trámites en donde nada más registro el PQR y siguen allá internamente haciéndolo manual. No es eso. exactamente. O sea, sede virtual implica digitalizar todo el proceso, expedir el proceso o el resultado de ese proceso, llámese resolución, llámese licencia, llámese como sea, con una firma digital, no solo firma electrónica, firma digital que esté respaldada por una entidad certificadora como la ONAC, que es lo que demanda la ley en Colombia, ley 527 del 99, es la que nos da como esos preceptos para eso. En, en primer término, eso, poder tener esos trámites totalmente digitales con firma digital, con notificaciones automatizadas, con requerimientos automatizados, con la posibilidad de erradicación virtual, que pues suena como una bobada básica, pero que es fundamental, ¿sí? Porque yo no tengo el tiempo para ir a desplazarme hasta allá, hasta una curaduría o hasta la entidad que sea para hacer el trámite y cambiar el papelito por otro porque es que me quedó escrito mal un número. No. En, en segundo lugar, el avance que habría con LegalTech es que ya teniendo toda esa arquitectura, todo ese sistema, se acaban los peajes de funcionarios, se acaban las coimas. Disminuye la Mucha de la complejidad. resistencia a los procesos de innovación en en los trámites administrativos y en los trámites públicos, sobre todo, en buena parte es por eso. Pero bueno, eso es un tema que nos da para otra hora Otra completa de charla. conversación, pero sí es importante tenerlo en el radar. Y bueno, eso del lado de la administración. Del lado del ciudadano, estamos hablando de avances como pago no solo plastificado con tarjetas, ¿sí? Tarjetas como esta, o como que puedo coger el teléfono y le hago un clic y con eso ya pagué con Google Pay o con Apple Pay, sino en el sentido de que, oiga, o sea, mientras menos efectivo se maneje en las operaciones, más seguridad va a haber de las operaciones. Que sí, que hay un intermediario que son las entidades bancarias, sí, pero es que hay que tener en cuenta que por lo menos en Colombia tenemos que acostumbrarnos a que ya hay un ojo que todo lo ve que se llama DIAN, que pues por un lado o por otro nos va a hacer tener que pagar lo que haya que pagar, ¿sí? ¿Qué pasa? También hay que cambiar esa cultura y esa concepción de la gente que es que se hace todo en efectivo porque no quiere pagar impuestos, etcétera, etcétera, que eso es otro tema que es relacionado pero que nos da para otra charla y que pues en este sentido se va a traducir en qué? En un ambiente amigable con el usuario, en ahorro de tiempo, en eficiencia, en todo esto. Sí, pero mira
de todo, mira todas las ramas que salen de las sedes virtuales. Correcto. Mira todo lo que se deriva de ahí. Entonces yo creo que el avance fundamental van a ser esas sedes virtuales con todo lo que acarrea, con las iniciativas privadas, bien sea de firmas, bien sea de generación de contratos, bien sea de automatización de procesos, bien sea de seguimiento de datos, que pues nos van a seguir ayudando a desarrollar ese ecosistema de sociedad de la información. Bueno, Eder, quiero gratamente agradecerte por aceptar mi invitación. Sabes que Curramba y Barranquilla es tu casa. Cuando aquí llegues, tienes una amiga más. Estoy agradecida con Dios por conocerte, porque ha sido una oportunidad maravillosa desde que compartimos en España como rooming, desde la formación en la maestría y por supuesto como profesional por tu calidad y gran desempeño. Me gustaría que dejaras de antemano tus redes sociales si te pueden contactar. Eh, Esa es otra barrera que también se rompe, que es que los servicios legales también se pueden ejercer desde Bucaramanga para todo el país y por eso si ustedes requieren asesoría aquí en el campo de la construcción tenemos a nuestro compañero Eder Gómez y bueno, dinos en dónde te pueden encontrar. Bueno, pueden encontrarme en WhatsApp en el 314-363-3241. Me pueden escribir ahí. Maite de pronto lo va a poner aquí. Correcto. Igualmente en Instagram y en LinkedIn me pueden seguir como en Instagram como Eder Gómez 94 y en LinkedIn como Eder Gómez. Yo pues de vez en cuando estoy usando también esa red social, pues sobre todo para compartir avances en jurisprudencia y en temas de relacionados no solo a la construcción, sino también al derecho laboral, al derecho civil y pues a distintos ámbitos. Y no, creo que eso sería todo. Muchas gracias igualmente Muchas por el gracias. espacio. Tú sabes